El día de hoy, mis amados, vamos a compartir qué dice la Escritura en cuanto a la iglesia, para qué existimos como iglesia. Los sociólogos últimamente han descubierto una nueva generación de personas. Y es que existe cada día más personas que se identifican religiosamente. Es decir, en estos últimos tiempos, en estos últimos años, está existiendo una persona que cree en Dios. El mundo estaba como que retrocediendo en cuanto al cristianismo y en la creencia y la fe en Dios. Existían más ateos cada día. Ahora se ha frenado esa tendencia y ahora empieza a existir una tendencia de personas que están creyendo cada vez más en Dios, que se identifican como personas espirituales. Eso está sucediendo en redes sociales. Usted puede observar youtubers que se están empezando a ser religiosos y empiezan a dar consejos espirituales sin ser ellos parte de una iglesia o no se identifican con una religión exactamente. Y empezaron a hacer unas encuestas y las encuestas empiezan a hablar de personas que son religiosas, pero que no asisten a ninguna iglesia. En pocas palabras, le llaman la espiritualidad del yo, una fe privada, íntima, que no tiene conexión con otras personas de una comunidad. Y existe unos datos bastante llamativos, y estos datos son los siguientes, que 9 de cada 10 personas afirman creer en Dios. La población sin afiliación religiosa creció del 7 al 18%. Es decir, cada vez existe más personas que se identifican espiritualmente, pero cada vez más hay personas que no quieren formar parte de una iglesia. La asistencia regular a la iglesia decayó. Es decir, existía un porcentaje constante cada año, pero cada vez las iglesias cristianas están haciéndose más pequeñas, pero la población sigue siendo más religiosa. Y eso quiere decir que estas personas están empezando a crear a su propio Dios, a su conveniencia. Son personas que usted puede escuchar. Usted le invita a la iglesia, le dice, ¿te puedes venir a la iglesia? Te invito a esto. Dice, yo no necesito iglesia, yo sí le sirvo a Diosito. Yo sí estoy bien con Dios, a pesar de que el día viernes esté en una discoteca. Estas personas creen estar bien con Dios, a pesar de que ellos no le busquen a Dios conforme a la Escritura. Ellos tienen un Dios inventado en su corazón, que es un ídolo básicamente. Son personas que no quieren ver nada con la Escritura, pero ellos sirven a Dios a su conveniencia. Es un Dios creado en su corazón. Esa es la población que está empezando a nacer. Es una población que está empezando a ser espiritual, pero no a la forma de Dios, sino a su propia conveniencia. Y básicamente eso se convierte en un ídolo. Una generación que es cada vez más espiritual, pero que no quiere saber del Dios de la Biblia. Quieren tener un Dios a su propia medida. Y el día de hoy vamos a observar que hace miles de años atrás, en el libro de Hebreos, había personas que estaban dejando de congregarse y existe una exhortación para que las personas que profesan la fe en Cristo puedan congregarse constantemente. Y hay propósitos, y hay un sentido, y hay un mandamiento, y hay una responsabilidad que nosotros tenemos dentro de una congregación. Así que el título de este mensaje es las tres marcas de una fe que persevera. El título del mensaje es Las tres marcas de una fe que persevera, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 23 al 25. Abramos nuestras Biblias, por favor, para poder leer la Escritura. Hebreos capítulo 10, si fueran tan amables. Hebreos capítulo 10. Desde el versículo 19 en adelante.
Hebreos capítulo 10, desde el versículo 19 en adelante. Mis amados, en pantalla tienen la escritura, si es que no, en sus Biblias. Desde el versículo 19 en adelante, la carta a los Hebreos. Yo leo el versículo 19 y hermanos, ustedes juntos leemos el versículo 20 y así sucesivamente hasta el versículo en adelante. Dice así la escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice así. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos en plena fe, de mala conciencia. El versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Algo importante, mis amados, en estos textos existe 3 exhortaciones. La primera exhortación es que nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. La primera exhortación es que nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Antes de poder entender cuál es mi responsabilidad como creyente en una iglesia, antes de poder entender Dios a qué me llama, cuál es mi responsabilidad, Dios quiere que primero entendamos cuál es mi posición en Cristo. Antes de entender para qué existe la iglesia, debemos entender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. El versículo 19 del mismo texto decía que Cristo Jesús, como nuestro sacerdote, entró al lugar santísimo y nos abrió la cortina para que nosotros podamos pasar con él. Los versículos anteriores habla del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por su pueblo. Y por eso el autor de la carta de los Hebreos dice, mantengámonos firme y sin fluctuar. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden del autor? Es que debemos mantenernos firmes. ¿Cómo debemos mantenernos firmes? Sin fluctuar, sin cambiar. ¿Por qué debemos mantenernos firmes? Porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza, el creyente debe mantenerse firme porque él debe descansar en la roca suprema que es Cristo Jesús. Porque él es fiel a sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? Las promesas que él ha dado a su pueblo con su sacrificio. La exhortación número 1, mis amados, la exhortación número 1 que da el autor es que debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, porque fiel es el Señor que cumple sus promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Es que Él ha entrado a ese lugar santísimo, Él es el puente, el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Ya no hay enemistad, ahora tenemos el beneplácito y la buena voluntad del Padre. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos y somos pueblo escogido por Él en Cristo. Ante esa esperanza, ante esa promesa, ante un Dios que es fiel, que lo ha demostrado porque Él murió hace 2000 años en la cruz por nosotros. Ante esa promesa poderosa, debemos permanecer firmes en esta esperanza. Firmes en esta esperanza. Antes de que
Yo debo entender cuál es mi responsabilidad con mi hermano en la iglesia. Debo entender lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y la Escritura manda a que debo ser firme y no fluctuante. Mis amados, en este mundo todo fluctúa. Ya llegan campañas políticas y se mueven las banderas políticas dentro de la misma iglesia, por trabajo, algunos por aspiraciones, que está bien. Pero mis amados, después de un par de meses nos sentimos decepcionados de nuestro candidato que empieza a fluctuar. Nos sentimos decepcionados de nuestro candidato porque él empieza a cambiar constantemente. Cambia sus ideas, cambia las promesas de trabajo, cambia todo y de repente bajamos nuestras manos. La Escritura, mis amados, dice que nosotros debemos permanecer firmes porque Dios no cambia. Los hombres cambian, nuestra salud cambia, nuestra economía cambia, el mundo cambia, las redes sociales cambian, todo absolutamente cambia, pero menos Dios. Él es fiel y Él es firme como una roca. Él es fiel a sus promesas con su pueblo. Él tiene pensamientos de bien, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza descansa no en nosotros, no en nuestro trabajo, no en su salud, porque aún la salud se va deteriorando, no en las personas que están al lado nuestra, no en nuestra pareja, no en nuestro esposo, esposa, en nuestros hijos. Todos cambian de alguna manera, pero el que no cambia y aquel que es firme es Dios. Y debemos mantenernos agarrados de esa roca. Agarrados de esa roca. Por eso debemos retener firme la esperanza. Y por aquí está un personaje subiendo a una roca. Dice que hubo un gran colapso de un barco en mitad del mar. Pero esta persona que había colapsado, que había naufragado en el mar, encontró un gran peñasco y empezó a trepar. Y pasó toda la noche con las olas golpeando este peñasco. Después le rescataron a esta persona y le preguntaron, ¿no temblabas de miedo y de frío por la noche? Y él dijo, sí, temblaba de miedo y de frío. Pero lo que no temblaba era la roca, que permanecía firme. En todos estos años, la roca de Cristo permanece firme, a pesar de que nosotros fluctuemos, a pesar de que las personas fluctúen, a pesar de que los políticos fluctúen, a pesar de que nuestra salud fluctúe. Dios es firme con su pueblo y sus promesas. Y Él ha prometido a su pueblo rescatarlo, resucitarlo, y ha prometido que Él va a venir por su pueblo, como esa canción que decía, Hosana en las alturas, oh Rey, ven. Su pueblo espera que Él venga, y eso es una promesa segura. Por eso el libro de Hebreos decía que debemos permanecer firmes, congregándonos mientras el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Él ha prometido venir y su promesa es fiel. Él lo va a cumplir y va a venir por su pueblo. No importa lo que esté pasando en su vida. No importa lo que esté sucediendo. No importa. Mis amados, mi padre conoció a Cristo a sus 50 años. A sus 50 años conoció a Cristo en una enfermedad. Y en mitad de esa enfermedad, él conoció a Cristo Jesús. Después de 2 años, como ustedes saben, él falleció. Está delante del Señor. El otro día, conversando con mi tía Elvia, él decía, Cristian, me acuerdo cuando tu papá dijo lo que decía Job. Job capítulo 19, versículo 26. Mi papá dijo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de deshecha esta mi piel, decía mi papá, en mi carne voy a ver a Dios. Esa es una promesa que mi papá creía firmemente, que todo aquel que está en Cristo verá a Dios. Esa es una promesa firme. A pesar de que su salud estaba deteriorada, él creía firmemente en el Señor y sus promesas y su fidelidad. Él estaba sobre la roca que es Cristo. Cristo es nuestra roca. Cristo ha llamado a su pueblo.
Cristo lo ha lavado. El libro de Hebreos empieza con esa gran verdad, con la verdad de que Cristo guarda a su pueblo y tiene promesas para él porque él es fiel. Una vez que entendemos cuál es ese llamado, el autor de los Hebreos no nos deja ahí. Una vez que entendemos que nuestra esperanza está en esa roca llamada Cristo y nos dejamos de preocupar por nosotros porque Cristo se preocupa por nosotros, nos despojamos de ese amor narcisista y empezamos a amar a otros hermanos. El amor que hemos recibido de lo alto del cielo debe verse en un fruto de amor hacia los creyentes. Y por eso el versículo más adelante de la carta de los Hebreos continúa y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez que entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, una vez que tenemos una relación con Dios, el texto fluye hacia una relación con el hermano. Si usted ya ha ido a Cristo, usted tiene una responsabilidad. Dios no le deja y no solo le salva para que usted viva una vida individual. Dios le salva para que ayude a otros a crecer en las buenas obras y en el amor, dice la Escritura. Y considerémonos unos a otros. Es interesante observar que la palabra unos a otros se repite cerca de 60 veces en el Nuevo Testamento. La palabra unos a otros se repite constantemente en todas las cartas. Se repite constantemente. Y esto deja claro que la vida espiritual no es individual. La vida espiritual no es individual. No se vive aislado en una playa sin personas. Esta nueva espiritualidad del yo es antibíblica. Dios salva a individuos para que vivan en comunidad. Dios salva a individuos para que formen parte de un cuerpo, de una comunidad, de un tejido social. El cristianismo del yo, el individual, el que no tiene una congregación, el que no quiere congregarse, es antinatural, antibíblico. Y por eso el autor dice que debemos considerarnos unos a otros. Y la pregunta es, ¿para qué debemos considerarnos? ¿Cuál es este propósito? Y la Escritura lo deja muy claro. Lo deja muy claro. Debemos ayudar a crecer a otras personas en Cristo Jesús. Necesitamos ayudar a crecer a las otras personas en Cristo Jesús. Las personas están para que nosotros la ayudemos a crecer. Por eso la Escritura habla constantemente. Las ancianas deben ayudar a crecer ¿a quiénes? A las jovencitas. Hay una responsabilidad por las personas maduras dentro de la iglesia. No es el trabajo de los diáconos ni del pastor. Es responsabilidad suya. Ayudar a crecer a otras personas en el amor y en las buenas obras. Esa es una iglesia que va caminando y va madurando. Una vez que Cristo nos salva, nos dice, considera a otro, ayúdale a crecer. No sea solo tú, ayuda a crecer a otra persona. Los hermanos de esta iglesia le necesitan a usted. No viva aisladamente en su casa con su esposa y con sus hijos. No viva aisladamente. Estamos hechos para vivir en comunidad. Hay un texto precioso del apóstol Pablo que es sorprendente, que está en la segunda carta de los Corintios. El apóstol Pablo estaba desanimado, estaba ansioso por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No sé cuáles eran sus circunstancias emocionales, pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. A ver,
¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un apóstol que había visto a Dios, a Jesucristo, con sus propios ojos en el camino a Damasco. Dice que él recibió revelaciones que no les daba a las personas. Él tenía un conocimiento precioso y enorme. Pero a pesar de que él tenía una relación con Dios de manera directa, Dios utilizaba a las personas para poder animarle al apóstol Pablo. En este caso, el apóstol Pablo dice que Dios, que consuela a los humildes, envió a Tito para consolarnos a nosotros. Dios utiliza personas para animar a otras. Dios utiliza personas para fortalecer a otras. La pregunta, mi amado, es: ¿usted está fortaleciendo a otras personas? ¿Usted está orando por otras personas? ¿Usted le está mandando por lo menos un mensaje a otras personas? ¿Usted está por lo menos mandándole un audio a otras personas? Cuando tiene los 15 minutos, ¿se acerca para animarle a otras personas? ¿O solo viene a consumir en la iglesia? La Escritura habla, si es que hemos conocido a Cristo, debemos considerarnos unos a otros para animarnos. Ese es el llamado de todo creyente. Mi amado, Dios le puede utilizar a usted, a una persona que está sufriendo, que está pasando una enfermedad. Personas que están en problemas en sus hogares, con sus hijos. Personas que tienen problemas de salud. El día de hoy una hermana estaba dando a luz a las 10 de la mañana, decía: oro por ti, le mandaba un mensaje para animarle, que sepa que hay una iglesia orando por ella. Y le mandaba el WhatsApp al grupo y decía: por favor, mándele un mensaje a esta persona que necesita palabras de aliento. Espero que no haya visto el mensaje y simplemente como que no es para mí, es para usted y para mí, animar a otras personas. Porque a veces pensamos, como no es mi hijo y no me toca a mí, nos divorciamos de las responsabilidades. Necesitamos amarnos como una familia. Para eso está la iglesia. La Escritura es muy clara, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, necesitamos crecer juntos como familia. Una vez que entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y tenemos una relación con Dios, acto seguido, el autor de la carta de los Hebreos me habla de una relación que yo tengo con mi hermano, una responsabilidad, y acto seguido no nos deja ahí. Nos inserta en una comunidad. Veamos lo que dice el siguiente texto del libro de los Hebreos. Versículo 25. Al siguiente, como un puente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la venida de Cristo. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En ese tiempo ya existía una mala costumbre. Y la mala costumbre es que en ese tiempo muchos cristianos dejaron de congregarse. Empezaron a tener una vida aislada en su vida espiritual. Empezaron a tener otras excusas, otras preocupaciones. Quizás tenían motivos sociales, económicos. Quizás tenían miedo a la persecución. Quizás tenían miedo a su familia. Pero estas personas de repente se hicieron a un lado. Y el apóstol, y este autor de la carta, al ver que había personas que no se congregaban, dice: por favor, los exhorto, que no se dejen de congregar. En esta generación del 2025, es una generación que, y he escuchado: pastor, yo la veo por Facebook. Y justifican como una lista. Pastor, ya vi la predicación de otro predicador en YouTube. O ya escuché el devocional en el WhatsApp. Quieren tener vidas espirituales, pero aisladas de una congregación. Quieren tener vidas espirituales, pero aisladas de la comunidad de la iglesia. Dentro de esta comunidad de la iglesia
Dios ha diseñado para que tenga un propósito, poder amarnos unos a otros y poder crecer en la fe. Dios nos ayuda a crecer en la fe a través de una congregación. Cuando usted se aísla de la congregación, usted busca su propio deseo. El libro de Proverbios dice que cuando uno se aísla y quiere vivir solo, busca sus propios deseos, sus propios anhelos. La iglesia es un grupo, un tejido social de hermanos que le van a animar, le van a exhortar, lo van a fortalecer en sus tiempos difíciles, y cuando esté usted por un camino equivocado, lo van a exhortar en amor, en gracia y misericordia. Para eso existimos, para ayudarnos a crecer, para que nos ayuden a ver la parte que nosotros no podemos ver. Tenemos 2 hojas al frente, pero hay personas que pueden ver algo que estamos haciendo mal. Para eso está la iglesia, para exhortarnos, animarnos, crecer mutuamente, no dejando de congregarnos. Había un creyente que dejó de congregarse. Decía amar a Dios con todo su corazón, pero no a la iglesia. Decía amar que él venía a la iglesia por Dios, no por la iglesia. Y es un poco paradójico, porque ¿quién es el esposo de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. En pocas palabras, estas personas dicen amar al esposo, pero no amar a la esposa. El esposo es perfecto, la esposa es imperfecta, claro que sí, pero hay amor también para su esposa. Porque Cristo murió por su esposa en la cruz. Mis amados, la iglesia está para ayudarnos a crecer en Cristo Jesús. No debemos separarnos de ella. Debemos amar a la iglesia, a una iglesia imperfecta. Cuando nosotros servimos a Cristo por amor, servimos por amor también a gente imperfecta, a la esposa de Cristo. Este creyente de repente se salió de la iglesia, estaba calentándose en un fuego y llegó un hermano a visitar. Y cuando llegó el hermano a visitarle, y esta creyente que no venía meses a la iglesia, simplemente el hermano cogió un carbón y lo separó. Y el hermano se dio cuenta que él estaba tratando de decir. Cuando este carbón se separa del montón del fuego, se enfría. Cuando usted separa un carbón del montón de carbones, se enfría. Una persona separada de la iglesia se enfría. Una persona separada de este tejido social se enfría en la fe. Puede decir que tiene devocionales personales, que ve en la Biblia, que lee, pero hay un mandamiento en la Escritura: congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. En esta iglesia se encuentran personas que nos ayudan a amar, a luchar juntos. Es de vital importancia. Estamos en una generación sumamente complicada, mis amados. Estamos en una sociedad que ha cambiado los valores. Hay un sociólogo que se llama Jonathan Haidt. Y este sociólogo hizo una investigación acerca de los problemas mentales de la generación Z, de los jovencitos que están por acá. Una preciosa generación. Y empezó a observar que desde el año 2010, y él llama la gran reconfiguración, que del 2010 hasta el 2015, esta generación empezó a sufrir más depresión y más ansiedad. Y como resultado de los grandes índices de depresión y ansiedad, empezó a suceder algo. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Empezó a suceder que estos jóvenes empezaban a quitarse la vida y él simplemente se fue a un hospital a preguntar: ¿cuántos casos tiene usted de personas que se cortan? ¿Cuántos casos tiene usted de personas que se suicidan? Y se dio cuenta que toda esta masa de jóvenes de 12, 13, 14, 15 años estaban empezando a sacar los frutos de su ansiedad y depresión. Y la pregunta que se hacía este sociólogo, Jonathan Haidt, decía: ¿qué está pasando con esta generación? ¿Qué sucedió en el 2010 que de repente se ha levantado
un problema y un sufrimiento en ellos. Economía no era. Política no era. Y encontró solo un común divisor, que en el año 2010 salió el celular táctil con internet y que estos jóvenes habían cogido este celular y empezaron a aislarse de sus familias. Jóvenes que empezaron a tener una vida digital, una comunidad digital y que perdieron la comunidad de la familia, la comunidad de una congregación y empezaron a tener simplemente vidas privadas. La gran reconfiguración, según el sociólogo Jonathan Haidt, dice que existe un nuevo personaje y este personaje se lo denomina en Japón Ikikomori y es un personaje que vive en el cuarto de su casa. No sale, pasa con videojuegos y un celular. La mamá tiene que llevarle la comida. A tal punto esta comunidad de jóvenes pasa aislada de una comunidad real. ¿Qué dice la Escritura, mis amados? Estoy seguro que usted está pensando en sus hijos que pasan en sus cuartos. Para esta generación preciosa, la iglesia es un lugar donde ellos pueden conectarse con personas reales. La iglesia está para generar relaciones estrechas de amor. La iglesia es este lugar donde nosotros podemos unirnos unos a otros y calentarnos, ayudarnos a crecer en la fe. Esta generación, mis amados, vive aislada en su propia casa. Estos jóvenes viven aislados en sus propios cuartos. Y la iglesia es una necesidad para ellos. La iglesia es una necesidad para nosotros. Al finalizar, en el texto del libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y al final la escritura termina. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al final, la promesa de estos textos inicia con Cristo, que Él va a venir por su pueblo. Y al final el texto cierra con la misma promesa, Él va a venir por su pueblo. La pregunta que deberíamos hacernos, mis amados, para ir terminando es, y pastor, ¿qué debo hacer yo en esta semana? 3 cosas, mis amados. La mente. Aférrate a la esperanza en Cristo. Eso decía el texto 23. Recuerda lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerda que Él nos ha dado acceso directo al Padre. La mente, el corazón. Invierte en la vida de un hermano esta semana. Invierte en la vida de un hermano esta semana. Sal a comer con un hermano esta semana. Sal a comer después de este día, de este culto con un hermano esta semana, este día domingo. Llámale a un hermano que has visto que no está viniendo. Llámale a un hermano que tiene problemas. Llámale a un hermano que quizás está pasando por situaciones difíciles. En esta semana, deja de vivir una vida aislada. Deja de vivir tu propio cristianismo. Despójate de tu narcisismo. La mente, recuerda lo que Cristo Jesús hizo contigo. Todo creyente necesita predicarse el evangelio siempre. Todo creyente necesita predicarse el evangelio. En tus mejores días, predícate el evangelio. En tus peores días, predícate el evangelio. Cuando leas tu Biblia, predícate el evangelio. Cuando ores, predícate el evangelio. Trae a tu mente lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando vengas a la iglesia, predícate el evangelio. Recuerda lo que Jesús hizo en la ti. Somos pecadores que necesitan gracia. Por más maduros que seamos, necesitamos gracia del Señor. Cuando tengas tus días malos, cuando hayas pecado contra el Señor, recuerda, predícate el evangelio. Igual necesitas gracia. Así como un pecador necesita gracia,
Así como un inmaduro necesita gracia, así el maduro necesita gracia. Predícate el evangelio a tu corazón, a tu mente. Número 2, invierte tu vida en algún hermano. Invítale a salir, toma una taza de café, escúchale. ¿Sabías que en esta congregación hay personas que se han querido quitar la vida? ¿Sabías que hay personas que luchan con pecados de sexualidad en esta iglesia? ¿Sabías que hay personas que luchan con pecados de homosexualidad y lesbianismo y pornografía? Esa es la iglesia, es una iglesia pecadora, de hermanos pecadores que están intentando vivir en el poder del Espíritu, tratando de agradarle al Señor, y ahí estamos nosotros para luchar juntos con ellos. Esa es una iglesia, un hospital para enfermos. Y entre enfermos nos ayudamos y oramos. Amén. Este lugar no está lleno de fariseos religiosos. Recuerde al fariseo cuando subió al monte y dijo: yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego en la iglesia León de Judá, no soy pecador como el de allá. Todo su enfoque era él, no era Dios, era él, su propia vida espiritual, su santidad. Subió el recaudador de impuestos, un pecador, y decía, ni siquiera alzaba la cabeza, y decía: Dios mío, sé propicio a mí, ten misericordia. Lo que olvidó este fariseo es que él también necesita gracia. Si él ofrenda, diezma, está en la iglesia, sí. Él también necesita gracia porque es un pecador redimido. Se olvidó el fariseo que él también necesita la cruz y el evangelio de Cristo. El pecador necesita recordar, para que la culpa no le aplaste, que nosotros somos aceptados por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago. Yo soy aceptado delante del Padre por lo que Jesús hizo por mí, no por mi propio esfuerzo. Yo tengo acceso al Padre porque Cristo Jesús murió en la cruz por mí. Y cuando fallo y peco, la culpa no me aplasta. Y cuando estoy en mis mejores días, estoy leyendo, estoy orando, también me predico el evangelio para que el orgullo no se levante en mí y empiece a ver mal a los hermanos. Yo también necesito gracia, como el hermano que está luchando. Todos necesitamos gracias. El pastor necesita gracia. Alguien dijo de broma, y espero que haya sido broma: pastor, ¿cómo me gustaría tener el matrimonio perfecto como usted? Y es un buen chiste. Es un buen chiste. Y le dije: hermana, espero que sea una broma lo que está diciendo. No es que cada mañana dejo las alas en la casa y vengo acá con... Hermanos, el pastor necesita gracia y misericordia. Cuando me paro en ese púlpito, en esas gradas para entrar a predicar acá, Señor, sé propicio a mí para que pueda predicar tus palabras, Señor. Ni siquiera debería subir al púlpito, pero Él me permite por su gracia y su misericordia, como ustedes, escuchar el evangelio. Recuérdate el evangelio, número 1. Recuerda, número 2, que tu vida no se debe quedar simplemente en ti. Cristo te salvó individualmente para que formes parte de una comunidad. Ayuda a un hermano a crecer en la fe. Y al final, mente, corazón y pies, comprométete con la comunión real de una iglesia. Esta es tu iglesia. Esta es tu familia. Comprométete con esta iglesia a formar parte. Par de semanas más vamos a formar parte de Grupos Conexión. Te animo a que no vivas aislado de Grupos Conexión. Conéctate con un grupo de hermanos para que puedas amarlos, puedas ayudarlos a crecer y formes parte de estos ministerios que son una extensión de la iglesia de los días domingos. Que el Señor bendiga a su pueblo. Amén.